Hoy el set se viste de notas musicales que, como la vida misma, se desarrolla entre sostenidos y bemoles. Mi invitado es Jorge Ignacio Zorro, él es ministro de la Cultura, las Artes y los Saberes. Es músico, profesor, director de conservatorio y hasta poeta, porque hablar con él es como el bambuco, lleno de matices. Bienvenido, ministro, a Entrevistas con Alma de País. Patricia, me encanta saludarte y mil gracias por tu atención en esta entrevista. Bueno, la conversación, por supuesto, va a ser con el ministro de Cultura, pero también con el músico, con el profesor, con el colombiano, con el joven que se fue a estudiar a Rusia con una mochila llena de sueños. Ministro Zorro, si Colombia fuera una canción colombiana, ¿cuál sería? Colombia, tierra querida. ¿Por qué? Bellísima, además. Porque además, cuando uno está en el exterior, y yo tuve la suerte y la posibilidad que muchos no han tenido, ¿no? de estudiar por fuera y de mantenerme muchos años conociendo otras culturas, y de pronto cuando uno escucha esa canción, recuerda su origen colombiano y se siente tan colombiano, lo mismo que cuando uno escucha un vallenato, ¿no? Y son canciones que le llegan a uno al alma, al corazón, y lo recuerdan a uno todo el tiempo lo que es uno como colombiano. ¿Y qué es uno como colombiano? ¿Qué es para usted como colombiano, como ministro de Cultura que lleva pues realmente tanto color al territorio? ¿Qué es ser colombiano? Ser colombiano y la colombianidad es ser uno en la diversidad. Este es un país pluricultural, pluriétnico, hay 65 lenguas, 68 realmente, ¿no? Y con una riqueza que no la encuentra uno en ninguna parte del mundo, sino acá en Colombia. Eso es ser colombiano. ¿Y los colombianos nos creemos esa historia o nos cuesta un poco valorarnos realmente? Estamos en ese proceso, porque es un país muy joven, ¿no? Entonces es un país que por primera vez, yo creo, así lo siento, empieza a entender esa diversidad, empieza a comprenderse dentro de esa diversidad y empieza a entender que no somos una sola forma de pensamiento, que hay una pluriculturalidad que nos da diversas formas de apreciar esa cosmovisión y de asimilarla y de sentir lo que es ser colombiano en el medio de esa riqueza y esa diversidad. No, y sobre todo poner en el léxico de los colombianos términos como saberes, ancestros, ¿no? Culturas, lenguas. Poner en el léxico del colombiano estos conceptos realmente, aunque uno lo ve muy como un paisaje, es realmente un avance muy grande. Es que precisamente eso es lo que da origen al cambio del nombre de Ministerio de Cultura, Ministerio de las Culturas. Varias culturas. Muchas, miles de culturas, ¿no? Y culturas que van surgiendo en cada territorio, culturas diversas, por ejemplo, marginales, culturas que aparecen de pronto de grupos étnicos, de grupos olvidados completamente. Los nadies, que los llamábamos los nadies, aparecen ya como diversas culturas. Sí. Y eso, el identificarse esas culturas, es lo más importante de este ministerio. Nosotros no repartimos cultura, nosotros vamos a los territorios, vamos a los diferentes sitios, allá los identificamos, los reconocemos, que es otro elemento, no solamente identificarlos, sino reconocerlos. Y además de reconocerlos, tenemos que valorarlos, es decir, vamos a valorar esas manifestaciones diversas de las culturas. ¿Cuáles son esas manifestaciones? Lo más maravilloso es el arte. Usted dice: yo voy, o nosotros desde el ministerio vamos, no impartimos cultura, vamos a reconocer esas culturas. Háblenos de esas culturas que en el transcurrir de su ministerio y del gobierno del cambio se han reconocido y que es muy importante que la audiencia en estos momentos pues conozca, tenga información. No, pues sin duda lo más importante de este país son esa diversidad étnica tan maravillosa que existe.
la diversidad de las culturas afrocolombianas. Una de las cosas maravillosas que ha pasado es por primera vez tener una vicepresidenta afro en este país, que esa es una experiencia única para Latinoamérica, ¿no? Y un liderazgo extraordinario de todo lo que es la afrocolombianidad. ¿Qué lo ha sorprendido a usted en este ejercicio ministerial? Hablando en términos de esas culturas. En términos, pues, es de una riqueza tan grande, tan enorme, y la hermandad que surge de ese compromiso de comunicación entre ambas, ¿no? Esa hermandad que se desconocía antes, ¿no? Yo me encuentro con la comunidad wayú, por ejemplo. Eso, sí. ¿No? Y realmente me siento tan hermano con ellos como si ellos existieran en mi vida toda la vida, si hubieran existido siempre, ¿no? Y con otras comunidades como las del Putumayo, ¿no? Con diferentes comunidades, las comunidades afro que se abren con una riqueza enorme, tanto rítmica, ¿no? En la esencia misma de la música de ellos, ¿no? Y que es nuestra música también. Y identificarse con esas herencias que ellos recibieron de lo afro cuando nosotros fuimos ahora precisamente al África con la vicepresidenta, que fue una experiencia maravillosa, ¿no? A buscar raíces. El país se pregunta precisamente por cuenta de este viaje a nivel cultural, a nivel económico, ¿cuáles fueron como los resultados y las conclusiones de este viaje? ¿Qué nos deja este viaje a nosotros? Nos deja que estos países son extraordinarios, que los desconocemos totalmente, que nos hemos deslumbrado, digamos, por otros fenómenos diferentes de otras áreas del mundo, ¿no? Que la geodimensión que adquirimos con esta presencia es completamente diferente, ¿no? Es más, reconocer que son países que están avanzadísimos. Uno se imagina que no, que son etnias muy primitivas, no, mentiras. Son países muy desarrollados, inclusive algunos de ellos mucho más desarrollados que Colombia, ¿no? Y entonces uno dice, caramba, desconocíamos este potencial tan enorme, y uno dice, la posibilidad de mercado, la posibilidad de ampliar dimensiones de conocimiento, las dimensiones inclusive artísticas a unos niveles que uno desconoce. Y por lo pronto, el volverse a reconocer en ellos, ¿no? Encontrar la sensibilidad con que ellos han encontrado esa lucha por esa liberación, ¿no? Y esa lucha por esa liberación ha reconocido una dimensión diferente del ser humano, ¿no? Y eso tenemos que aprenderlo ahora que estamos en esa búsqueda por la paz total. Y entonces vemos cómo ellos lograron la paz total, como en Sudáfrica, sí, ¿no? En el mismo Kenia, en todos esos sitios donde han tenido procesos tan difíciles y tan violentos, sí, ¿no? Qué interesante. Ministro, después de la pausa vamos a hablar concretamente de lo que se está haciendo en el ministerio de cara precisamente a las culturas, a las artes y a los saberes en nuestro país. Y luego hablamos porque se va para La Guajira, ¿no? Hacer gobierno ya también. Claro. Una pequeña pausa y ya regresamos. Las noticias como son, la información de primera mano, las voces de sus protagonistas. Estaba hace rato así diciendo, ojalá me inviten, y lo logramos. Yo me siento muy orgulloso de ver tanta gente joven, tantos periodistas maravillosos haciendo periodismo. Conectamos las regiones en la búsqueda de la paz total y nuestros valores. Colombia y Radio desde San Andrés. Tú eres arte y parte de este parche. Que todos los días se expresa desde las 6 de la mañana, llevando la voz de la Presidencia de la República, del Gobierno Nacional. Colombia Hoy Radio. Síguenos de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Jorge Ignacio Zorro es el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes en Colombia. Ministro,
sin lugar a dudas usted, pues egresado del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, director de música, profesor, bueno, entre otros muchos roles, poeta, decíamos al inicio de esta entrevista, también ha sido poeta. ¿Cómo le va con el tema administrativo realmente? Bueno, la administración no ha sido ajena para mí porque casi siempre he ocupado cargos administrativos, además de la actividad artística, ¿no? Y siempre he sido o director de programas y muchos años, fui 20 años, decano también de una facultad de música, de la Corpas, Sí. ¿no? Y eso me ha permitido pues establecer siempre una relación con la administración muy cercana, ¿no? Aprendí muchísimo durante esas experiencias y el llegar, digamos, a la administración pública, que es muy diferente a otras administraciones, pues ha sido muy interesante, ¿no? Llena de retos, Claro. porque es otra forma de pensar la administración. Sí, básicamente en ese sentido, ¿cuáles podrían ser esos retos, esos programas que en esos momentos se está trabajando en el ministerio y que apunta realmente a ese mandato también presidencial de resaltar las culturas y los saberes y las artes en Colombia? El programa quizás Resaltando. el más cercano al presidente, digamos, desde el punto de vista de su deseo, ¿no? Personal, que además coincide totalmente con mi interés también particular, es el de la formación artística en los colegios, ¿no? Entonces, ¿Qué se está haciendo allí en ese específicamente? estamos desarrollando un programa que se llama Sonidos para la Construcción de Paz. Y ese programa de Sonidos para la Construcción de Paz indica llegar a todos los colegios de Colombia, ¿no? A través de la educación formal, con todas las artes, pero particularmente con la música, porque este es un país eminentemente ¿Y en musical. qué se diferencia con lo que ya venían trabajando los colegios? Los colegios habían eliminado totalmente de la educación formal la formación artística. Solamente en las primeras etapas había una formación básica, mínima, en reconocimiento artístico, pero muy general, ¿no? Y muy de tipo sensorial, que es muy importante, pero en las etapas iniciales, y después se abandonaba totalmente, ¿no? La idea es recuperar la formación artística específica de las diferentes áreas, ¿no? Fundamentalmente la música, pero también está la danza, está el teatro, están todas las posibilidades de literatura, todas las posibilidades ya de las artes plásticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y que son múltiples formas de expresarse. Sí, mire, Entonces, pero lo más importante es que es una forma de despertar esa sensibilidad para desarrollar un imaginario de paz completamente diferente al de esa violencia, de esos ¿y ya imaginarios. se está llevando a cabo? ¿Hay algún plan piloto? ¿Hay claro. algunos colegios que lo están desarrollando? Estamos desarrollando ahorita, precisamente, vamos a hacer el lanzamiento de todo el proyecto el 1 de julio. 1 de julio, simultáneo con todo el país, porque es que nosotros no estamos haciendo esto de cero, porque ha habido 20 años de desarrollo del Plan Nacional de Música para la Convivencia, Sí. que ha sido desde la educación informal y algo de educación no formal también. Mire, ¿no? hace poco estuvimos conversando también, con algunos artistas, actores colombianos, Sí. ¿no? Dentro de ellos Fabio Rubiano, por ejemplo, y manifestaban también un poco de desconcierto de cara precisamente a esas políticas que se les habían prometido a los artistas en campaña y que en estos momentos pues estaban quizá paradas. ¿Qué decirles desde el ministerio a esos artistas que están pidiendo que se les mire, que se les invierta, que haya de una u otra manera una corriente y una política pública dirigida específicamente a ellos y a las artes que ellos desarrollan? Claro. En eso es que nosotros lo estamos mirando desde 5 escenarios diferentes, ¿no? Un primer escenario que es la estimulación sensorial de amplísima cobertura para todo el país y fundamentalmente
para la primera infancia, para los niños y niñas y hasta adolescentes, ¿no? Y jóvenes que empiezan a desarrollar toda esa estimulación sensorial. Estamos trabajando para todos ellos, ¿no? Y además estamos construyendo la política pública con ellos. Hicimos 11 mesas de trabajo colectivo, 79 mesas de construyendo toda la política, o sea que solamente la idea del presidente es que no gobernemos desde el escritorio, sino con toda la gente. Sí. Ya todos los hemos invitado, con todos hemos participado, hemos desarrollado todos los proyectos que estamos desarrollando en este momento desde el ministerio en la parte artística, ha sido con ellos. Mire, ¿qué otros programas tienen ustedes pensado liderar, teniendo claro, por ejemplo, ministro, que el incremento pues, de un 25% del presupuesto frente al año anterior en esta cartera suma bastante plata, diría yo, casi 700.000 millones de pesos para invertirle a la cultura, a las artes y a los saberes? Realmente en eso, ¿en qué se va a invertir esa plata? Bueno, es múltiples programas, ¿no? Hay programas importantísimos como los de lectura y la recuperación de la lectura y la escritura y todo eso que son fundamentales para todo el país, ¿no? Están todos los programas de las artes plásticas y de buscar, ¿no?, desarrollos importantísimos en ese terreno. Están todos los programas de danza. Hay 8 centros coreográficos que vamos a desarrollar importantísimos en todo el país, ¿no? Y esos centros coreográficos nos van a llevar a la construcción también de una compañía nacional de danza, ¿no?, con todas las manifestaciones de la danza, ¿no? Es decir, son proyectos muy en grande. Este proyecto de Sonidos para la Construcción de Paz es un proyecto enorme, es un proyecto que debe llegar a abarcar 20.000 escuelas. Eso es una barbaridad. Estamos comenzando pues poco a poco porque no se puede abordar todo el proyecto inicialmente. Hay otro tema y es la ley de la música. Y usted la, digamos que liderado y ha estado muy pendiente de ese tema. ¿De qué se trata esta ley concretamente? La ley de la música va a amparar al músico, amparar las necesidades reales del músico, tanto en sus derechos fundamentales de protección de su desarrollo en la vida y en la parte laboral, ¿no? Especialmente toda la parte laboral, ¿no? Y todo lo que son derechos también, derechos de autor y todas esas manifestaciones. ¿Y ya se está trabajando en esta ley? Esa ley está ya casi para ser presentada, ¿no? Ahorita, bueno, eso es una excelente noticia. Claro. Sí, es un trabajo muy importante que se está desarrollando en el ministerio. Hay otro tema que tiene que ver con la música y es la Fundación Batuta, que es un programa pues insignia del país. Los colombianos sabemos de qué se trata, la mayoría de nosotros conocemos historias realmente maravillosas de esta fundación. ¿Cómo lograr que haya más fundaciones como Batuta en Colombia? Bueno, Batuta es una fundación mixta, ¿no? Como tú lo mencionas, realmente ha desarrollado un papel muy importante, especialmente ahorita en programas como Sonidos de la Esperanza, ¿no? Sí. Ese programa va directamente, especialmente a los territorios, ¿no? Y está desarrollando cosas muy bonitas, muy lindas, ¿no? Y especialmente con los niños en las primeras infancias. Eso es un desarrollo importantísimo sobre el cual dentro de la educación informal, no es directamente de la educación formal, ¿no? Pero apoya fundamentalmente todo el proyecto. Por eso decimos que no arrancamos de cero. Claro, están construyendo. O sea, estamos construyendo sobre un trabajo que ya se ha hecho. Entonces es un trabajo muy importante que hay que reconocerlo, protegerlo y seguirlo soportando. Qué bueno, claro. Qué bueno, ministro. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con el ministro Zorro, ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, en entrevistas. La protección por el medio ambiente la vivimos de corazón aquí en el Ejército. Es una labor fundamental para alcanzar tu proyecto de vida. ¿Cuál es el tuyo? Incorpórate.
Colombia, potencia de la vida. Gracias por seguir conectados con estos temas tan interesantes acerca de la cultura, de las artes, de los saberes, de todo lo que tiene que ver con el colorido de nuestro país. Ministro, tengo entendido que, bueno, desde esta semana está el presidente Petro en La Guajira, desde allí está impartiendo gobierno y usted también van a trabajar desde La Guajira, ponerle la lupa realmente a este departamento olvidado, por supuesto, pero muy querido y admirado por todos los colombianos. Sí, ese es un compromiso importantísimo y una deuda histórica que tenemos con La Guajira. La Guajira tiene una sentencia muy importante que es la T-302, ¿no? Y tenemos que responder a esa sentencia, ¿no? Y hay unos municipios que son priorizados en la sentencia, que son Riohacha, Manaure, ¿qué dicta concretamente Uribia la sentencia? Uribia y el otro es Maicao, Maicao. ¿no? Pues esa sentencia reconoce una debilidad que hemos tenido en todo lo que es la parte alimenticia, la parte de soluciones de los derechos del agua, fundamentalmente, que son quizá el problema más serio de la cuestión de supervivencia de muchos de esos pueblos, que son además parte nómadas, ¿no? Que se van corriendo en diferentes sitios y entonces tienen dificultades muy grandes, especialmente por el agua. Sí. Y se están muriendo muchos niños por falta de un agua potable, sí, y todo eso. Eso es. Ustedes van a ir con el ministerio allí, el Ministerio de Cultura. ¿Qué sí van a hacer exactamente en términos culturales? ¿Cuál es el aporte? Pues el aporte es de diferentes formas. Primero, es el apoyo para identificar las necesidades de cada pueblo que tiene características particulares y que tiene unas formas y saberes ancestrales muy importantes. Eso nos permite a nosotros ser mediadores, ¿no?, para lo que es los diálogos vinculantes que se van a desarrollar con cada comunidad y con los palabreros, ¿no? Y los que son las autoridades que tenemos que llevar a unos acuerdos importantísimos y a desarrollar todas esas posibilidades de solucionar las situaciones actuales de La Guajira. Entonces, nosotros somos mediadores desde el punto de vista de cultura, entender esas culturas y establecer esos diálogos permanentes, diálogos genuinos que se llaman, diálogos genuinos. Entonces, esos diálogos genuinos, nosotros somos aquellos intermediadores en tratar de permanentemente desarrollarlos. Claro, ministro, pero sin lugar a dudas la cultura de La Guajira realmente va más allá incluso de lo que conoce el país y el mundo, que no tiene que ver solamente con las mochilas guayú, por ejemplo. O sea, es que hay una riqueza infinita en los pueblos de La Guajira y que ustedes desde el ministerio y gracias a esta visita pues quieren visibilizar. ¿Qué van a hacer concretamente allí durante esta semana? No, concretamente nosotros somos mediadores culturales, ¿no? Sí, y aparte especialmente como ya te manifesté antes, pero además están todas las manifestaciones artísticas de los pueblos y de las diferentes etnias que hay ahí, ¿no? Los guayú, los cogi, etcétera, ¿no? Y estas manifestaciones hay que divulgarlas, ¿no? Pero además tenemos unas manifestaciones importantísimas como el vallenato. El vallenato prácticamente nace ahí, ¿no? Nace con la tradición de los palabreros que vienen de las etnias directamente y es prácticamente inicialmente, tal como decía García Márquez, ¿no?, que 100 años de soledad era un vallenato de 400 páginas, ¿no? Pero entonces, mire, en términos de programas tienen algo relacionado con la gobernanza. ¿De qué se trata? No, la gobernanza es importantísima porque es darle la posibilidad a que ellos mismos gobiernen
sus intereses y creen políticas públicas, ¿no? Y con ellos es que estamos construyendo. Esa es la idea del presidente, ¿no? Cuando vamos a hacer gobierno de proximidad para que incluyamos no desde el escritorio, sino desde el territorio, sí, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a gobernar desde el escritorio y eso no puede ser. Es sí, desde las necesidades del pueblo, es gobernar con el pueblo y es crear políticas públicas. Eso es la gobernanza. O sea, la gobernanza es que ellos se involucren en las decisiones políticas y culturales que ellos están defendiendo. Entonces, esa gobernanza es fundamental porque entonces estamos cambiando el país. Claro. Ese es el verdadero cambio que quiere el presidente. Pues ¿no? Tiene la tarea esta semana de iniciar con todo esto desde el punto de vista, por supuesto, no solamente como intermediador a nivel cultural, sino desde esa gobernanza y esa claro, generación de políticas públicas que, pues sin lugar a dudas, visibilicen toda la riqueza de La Guajira. Pero espérate, ministro, voy a contar algo muy importante, que son las escuelas taller. ¿También allí en La Guajira? Sí, estamos desarrollando y empezando a crear ya las escuelas taller que tienen que empezar a funcionar en el 24. En el 23 estamos creando toda la estructura para que las escuelas taller armen todo su entorno. Pero esas tienen una particularidad, que son saberes ancestrales. Esas escuelas talleres, recuperar y salvar y recuperar todos esos saberes que son maravillosos de todas las diferentes etnias. Entonces, las escuelas taller tenemos para eso ya un presupuesto importante de mantenimiento de esas escuelas de cerca de 1.000 millones y unos 1.500 millones para buscar los espacios donde vamos a crear esas escuelas. Bueno, pues son solo buenas noticias. Ministro, mucha suerte esta semana y que todo les salga muy bien como lo han planeado de manera tan rigurosa y juiciosa del Ministerio. Muchas gracias. A ustedes mil gracias también por habernos acompañado en esta oportunidad con el ministro Jorge Ignacio Zorro. Él es ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes en nuestro país. Hasta pronto.